Hola, mi nombre es Denise Aguilar. Bienvenidos a esta enseñanza que se llama Venciendo con la palabra al pecado que dañó mi matrimonio. Vamos a hacer una oración para poder comenzar. Señor, gracias Padre, porque estamos aquí recibiendo tu palabra y el día de hoy tú nos vas a enseñar cómo vamos a vencer todo lo que nosotros traemos, Padre Celestial, con la palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a saber utilizar cada uno de los versículos, Señor, para que pueda yo, cada uno de nosotros, podamos, Señor, poder contrarrestar eso que dañó mi matrimonio, pero ahora con la palabra, Señor. Sé tú quien revierta, Padre Celestial, estos matrimonios destruidos a través de tu palabra. Hoy venimos a conocer tu palabra, Señor, para saber cuál es la voluntad tuya, cuál es, Señor, el plan tuyo para nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver en esta enseñanza cómo el pecado dañó mi matrimonio, pero que la palabra de Dios nos enseña lo que nosotros debemos hacer específicamente para contrarrestar cada pecado. Y aquí nada más vemos un versículo, pero tú debes ir a escudriñar todo eso que dañó tu matrimonio y con la palabra poder revertir esa conducta en ti, no en tu esposo, no en la mujer extraña, no en los demás, en ti, porque tú eres la reparadora de portillos, el reparador de portillos, el que Dios llamó para poder reconstruir su matrimonio. Entonces, nosotros vamos a ver qué fue lo que hicimos y cómo lo vamos a reparar. Y vamos a empezar. Vamos a saber que la palabra nos ayuda a revertir lo que antes fuimos, pero que ahora que conocemos la palabra, ahora que sabemos qué es lo que destruyó mi matrimonio, podemos darle vuelta a eso y cambiar el rumbo de la destrucción por el rumbo de la restauración. A veces estamos paradas mucho tiempo en este proceso donde no vemos nada, pero tampoco hacemos nada. Y eso es increíble porque solamente queremos ver milagros de Dios, pero me sigo quedando en mi misma condición. Y déjame decirte que si tú te sientes igual a como comenzaste este proceso, te sigues sintiendo amarga, celosa, contenciosa, peleonera, a veces hasta sentimos cómo le caemos mal al esposo. Si tú sigues sintiendo ese rechazo, sigues viendo cómo eres un repelente, o sea que la gente, sobre todo tu esposo, tu familia, tus hijos no quieren estar contigo, pues es porque todavía eres un repelente, donde tu amargura no permite que se acerquen a ti. Pero hoy vamos a ver que todo eso que destruyó mi matrimonio, con la palabra de Dios, podemos tener ese dominio propio y contrarrestar esas acciones. Y ahora ser un imán, ser una persona deseable, una persona que las demás personas digan, con ella es agradable vivir. Ese debe ser tu propósito, poder ser una persona con la que es agradable vivir, una persona a la que busquen, una persona que sea de bendición, no una persona que el esposo rechace, que el esposo prefiere irse a casar con otra mujer antes que contigo. Entonces, vamos a ver la palabra y así para toda situación que tú digas, esto destruyó mi matrimonio, puedas ir a la palabra, pero no fijándote en lo que dice, en lo que hace tu esposo, porque muchas veces cuando he hecho este ejercicio con algunas de ustedes, lo primero que dicen, lo que destruyó mi matrimonio fue su adulterio, fue su alcoholismo, fue su enojo, fue su berrinche, fueron sus caprichos, pero no nos miramos lo que de este lado destruyó. Y te lo voy a estar repitiendo. De lo único que tienes el control son de tus acciones.
Y entonces nosotros vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos ayude a quitar esa necedad, esa terquedad de nosotros y reconozcamos que nosotros tuvimos que ver en esa destrucción. Y así como tuve que ver con esa destrucción, puedo tener participación para la reedificación de mi hogar. Y eso es maravilloso porque tú puedes ir construyendo, como si fueras pegando esos tabiques, como si te dejaran colaborar con algo que ya está en ruinas. Entonces vamos a ir a la palabra. Y algo que destruyó tu matrimonio, pues fue la soberbia. Recordemos que la soberbia es el, pues es el primer pecado por el cual vino la caída de Satanás y que también pasó a nosotros. Pero este ADN de soberbia, esta característica, esta personalidad de soberbia se puede contrarrestar con la humildad, porque para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, solamente basta ver si tenemos un corazón soberbio o tenemos un corazón humilde. ¿A qué bando pertenecemos, por así decirlo? ¿Al de los hijos de Satanás o al de los hijos de Dios? Y dice la palabra primera de Pedro 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y mira, esto con lo que iniciamos, pues es justamente lo que necesitamos saber, que debemos cambiar nuestro carácter, debemos dejarnos moldear, y este proceso puede ser doloroso porque no estamos acostumbrados a ser humillados, a poner la otra mejilla, no estamos acostumbrados a ser sabios y entonces duele que nos humillen, y el dolor que nosotros tenemos no es otra cosa que nuestro ego retorciéndose. Porque si mi esposo está con alguien, soy egoísta y no veo que mi esposo está en una condición en la cual tengo que interceder por él. No, yo me enfoco en que soy yo, mi sufrimiento, y nadie me entiende y nada más me juzgan que soy pecadora, pero no me ayudan, no me apapachan, no me dicen lo que quiero escuchar. Y entonces, al final de cuentas, la soberbia fue algo que destruyó a los matrimonios, porque las mujeres, por ejemplo, al tener tanta soberbia por envolvernos en las ideologías humanas, pues empezamos a decir que nosotras no tenemos por qué someternos, que cómo el hombre va a ser cabeza de mi hogar, si yo también puedo pensar, si soy más lista que mi esposo, ¿no? Todas esas cosas llegamos a decir, si ahora yo soy más sabia, si yo soy más inteligente, pienso que yo soy... que yo gano más, que yo tengo más, y entonces empiezan a venir una serie de pensamientos a mi mente. Y entonces esa soberbia me hacía minimizar a mi esposo, decirle tú no sirves, quitarle su honor, quitarle ese respeto que yo le debo de dar para que él me dé amor. Y entonces eso fue lo que nos destruyó. Pero ahora Dios nos enseña que cuando nosotros nos humillamos, todo eso va a cambiar, todo eso se va a empezar a revertir. Y ahora vamos a ser, en vez de ser mujeres que destruyen con la soberbia, vamos a ser mujeres que edifiquen a través de la humildad, de una conducta humilde, suave y apacible, dice la palabra de Dios. Lo siguiente es que la manipulación, el espíritu de Jezabel que dejé morar en mí, tiene que ser contrarrestado con la sumisión y la obediencia. La palabra de Dios dice en Efesios 5, 21 al 23, someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Y mira, aquí nos dice que nosotras debemos estar sujetas en obediencia y a Dios. Y por estar sujeta a Dios, yo obedezco a mi esposo. Y empiezo a ser una mujer que es fácil de enseñar, una persona que es servicial. A veces nos cuesta reconocer que la rebeldía que llegamos a tener, que
esta manipulación que yo quise tener fue porque yo no quería ser servicial, porque era más fácil manipular, era más fácil manobrear la situación que es poder ser servicial. Y entonces pues mi matrimonio se destruye, porque los hombres, no todos van a aguantar a una persona manipuladora, van a salir corriendo, porque los esposos lo que buscan es ser respetados y que puedan ellos dirigir, porque Dios les dio ese mandato. Entonces ellos buscan eso, entonces hay una razón por la cual huyeron. A veces nosotras nos ensimismamos y pensamos que el esposo es el malo, el grosero, majadero, y realmente nosotras fuimos quien los echó de nuestros hogares por esa manipulación, por esa falta de sujeción, por ese control que teníamos. Realmente ponte a pensar, ¿a ti te gustaría que te controlen como tú controlabas? No, ¿verdad? Huirías, no lo aguantarías. O sea, tan es así que no aguantaste la autoridad que sí viene de parte de Dios, de tu esposo. Y entonces imagínate, Dios abre los ojos de su entendimiento, ellos reaccionan y dicen, este hogar está de cabeza. Y entonces ahí es cuando, pues, se desata todo esto. Pero bueno, ahora Dios les tiene que poner a ellos unos ojos en donde ellos entiendan cuál es su lugar, pero donde ellos vean que tú ya te amoldaste a lo que dice la Escritura. Y entonces Dios les pueda decir, puedes regresar. ¿Alguna vez huiste? Que no fue lo correcto, pero ahora puedes regresar. Ya va a haber una mujer sumisa y obediente que entiende que la casada está sujeta a su propio marido. Y lo tercero que destruyó mi matrimonio, que destruyó tu matrimonio, pues es la rebeldía, donde queríamos hacer todo a nuestro propio beneficio. Pero primera de Juan 14:23 dice que con la obediencia podemos vencer. Dice la palabra de Dios, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada con él. Entonces aquí Jesús nos enseña que tú debes ser obediente para que Cristo, para que Dios venga a morar contigo. En Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Aquí Dios te está diciendo, es muy clara la palabra, si obedeces fielmente a estos mandamientos, a mi palabra, entonces yo te voy a restaurar. Dios te está diciendo que esta parte de ponerte encima de todas las naciones es que te va a poner encima de lo que alguna vez fuiste derrotada. Te va a dar la victoria sobre el pecado. Te va a dar la victoria para que puedas alcanzar una vida restaurada. En Proverbios 14:29 podemos ver que el enojo es uno de los principales destructores del matrimonio, cuando siempre estamos con caras, cuando estamos siempre enojadas, cuando de todo nos quejamos, que ya nos mandaron a hacer algo y ya puse mi cara. Esto es algo que irrita realmente a un esposo, una mujer enojona, contenciosa, que solo busca pelear y pelear y pelear. A veces, como mujeres, solamente buscamos pelear por lo que nos imaginamos. Y entonces, ahí viene la destrucción. Ahí Satanás nos agarra y nos hace pedacitos y pues termina de hacer pedacitos el matrimonio que nosotras mismas le entregamos. Y bueno, esto se contrarresta con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en Proverbios nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Si tú eres una persona enojona, déjame decirte que pues estamos en necedad, porque dice la palabra de Dios que quien no es de mecha corta, como decimos aquí en México, pues tiene entendimiento. Y un entendimiento que no es un entendimiento natural de una inteligencia humana, sino de un poder que viene de Dios. Y dice la palabra de Dios, más que el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Entonces aquí nos deja ver claramente que nosotros busquemos la restauración de nuestra vida para que Él sea quitando el enojo de nuestro corazón, porque esto dañó mi matrimonio considerablemente. Y no solo a tu
a tu esposo, también dañó a tus hijos, también te daña a ti misma. El enojo nos puede producir muchísimas enfermedades. Entonces, esta parte es importante de poder revertir. Otro punto muy importante es el desorden sexual. Y aquí lo que nos manda a Dios es a vivir en pureza sexual. En Santiago 1, del 12 al 14, dice la palabra de Dios que debemos soportar las pruebas. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces nosotras pensamos que Dios nos pone esas tentaciones y realmente la palabra es muy clara. Dios no nos tienta de esa manera. Nosotras somos las que ahí vamos y caemos en ese pecado. Hay muchas mujeres que se jactan en decir yo no adulteré y no reconocen el adulterio en su vida. Pero cuando Dios las redarguye, pueden ver que han utilizado la seducción, que han sido coquetas, que han tratado de seducir a otros hombres a través de su foto de perfil, que coquetean, que no tienen prudencia para hablar con otros hombres, que se desbocan en frente de otros hombres. Y entonces esto es muy grave, porque a pesar de que no cometen un acto sexual, están faltando justificándose que su esposo sí está en un adulterio total y entonces ellas, ¿por qué no se van a permitir el coqueteo? Pero eso sí, vienen a exigirle a Dios que su esposo deje a la mujer extraña. Y hoy podemos ver un montón en internet falsas oraciones de las cuales tú debes pedirle a Dios que te dé discernimiento, porque pedimos, hay oraciones donde dicen para que deje al amante y le echan toda la culpa al amante. Y déjame decirte que solamente tú puedes destruir tu matrimonio. Nadie está facultado para destruir tu propio matrimonio, porque los matrimonios se destruyen desde adentro se destruyen. Entonces nadie vino a destruir desde adentro. Fuiste tú con tu propio pecado que destruiste el matrimonio. Y ahora le echamos la culpa al amante que sedujo a ese esposo, pero que muchas veces nosotras nos negamos a estar en intimidad con el esposo. Muchas veces a lo mejor no era una situación de decir estoy con otros hombres, pero sí cuando se les niega esa situación, cuando a través de la sexualidad se manipula, como lo vimos en el espíritu de Jezabel. Entonces, el desorden sexual no nada más es adulterar y cometer ese acto, consumar ese acto, sino que es mucho más allá. Cuando echas miraditas, cuando esperas, cuando no limpias tus contactos y ahí tienes un montón de hombres porque dices, a ver si alguno de estos me hace caso cuando esto ya se destruya, porque no veo que este hombre se apura. A ver, tenía yo una compañera que decía, es que debemos dejar velitas prendidas. Y yo decía, velitas prendidas. Y ella decía, sí, no puedes rechazar a los hombres en su totalidad porque no sabes cuándo vas a ocupar de ellos. Y yo decía, esto es grave. Realmente somos mujeres perversas, pero nos disfrazamos de santidad. Y hay quienes sí, hay mujeres adúlteras. Hoy en día podemos ver el adulterio que se desata en las mujeres. Y esto es muy grave y las consecuencias se pagan. Yo te lo puedo decir porque yo fui una mujer adúltera y pagué muy caro estas consecuencias. Hasta en mi salud física se vio el impacto de esta situación. Y es bien clara la palabra cuando dice que habrá escasez, que el fin del adulterio es escasez y amargura. Yo te puedo decir que sí experimentas eso, pero también la parte en donde no podemos reconocer lo que somos, no podemos reconocer que una plática con otro hombre es algo insensato. Y entonces ahí nos justificamos, nos justificamos. Si tú te justificas de tu foto de perfil, pues sí, debes meditar. ¿Yo me justifico? Piensa, ¿tu foto de perfil hace algún daño? Y tú puedes decir, no, soy yo. Pero piensa qué pose estás haciendo, piensa qué estás incitando. Tu lista de contactos que tienes ahí en tu teléfono, ¿hay hombres? ¿Hay esas velitas prendidas?
Hay esos hombres que tú estás esperando la ocasión para poder cometer una venganza, para poder echarte una plática, para que ellos te digan lo que quieres escuchar. Y muchas veces es porque queremos escuchar que somos lindas, que somos atractivas, porque no hemos ido a la palabra para que la palabra sea la que nos sane, para que la palabra sea la que nos dé esa identidad. Entonces debes revisar ese desorden sexual que nosotros tenemos. Si ves pornografía, si ves algunas páginas, si todavía dices, ay, ese actor tan guapo y que tú piensas, ay, está exagerada, no está pasando nada, déjame decirte que sí está pasando mucho. Todo eso le quita honor a tu esposo. Pero eso sí, tú quieres mucho honor. Entonces, tienes que revisar esta parte, tienes que soportar las pruebas, tienes que hacer morir a tu carne, tienes que matar esa coquetería que hay en cada una de nosotras, que desde chiquitas podemos ver que a lo mejor traíamos eso y que al final de cuentas nos destruyó. Y si no fuera por la gracia de Dios, pues algunas de nosotras ni siquiera estaríamos vivas. Algunas de nosotras a veces decimos, es que yo no puedo estar con mi esposo porque él me va a infectar, pero no vemos también nosotras con quién nos relacionamos. Y entonces esperamos la oportunidad para echarle la culpa al esposo, que si estamos enfermas, que si tenemos eso, ponemos de excusas miles de cosas, pero el miedo realmente a veces, yo decía, yo tengo miedo a tener una enfermedad. Por esta situación, por este pecado, pero realmente decía yo, es que mi esposo puede contagiarme, ¿no? Pero yo no veíamos lo que realmente hacíamos y no reconocíamos que realmente el miedo venía de lo propio que hacíamos nosotros. Entonces, esta parte es muy importante, es muy delicada, la cual debes ir a revisar y date la oportunidad de decir, sí, ¿será verdad que el no tener una agenda limpia atrase mi restauración matrimonial? ¿Será que una foto de perfil esté retrasando mi restauración matrimonial? ¿Será que esa conversación que tengo con ese hombre esté retrasando mi restauración personal? ¿Será que esta manera de vestir está retrasando mi restauración matrimonial? ¿Será que este maquillaje está retrasando mi restauración matrimonial? Tienes que revisar, no debes dejar ninguna área sin revisar para que esto se pueda agilizar, para que tú puedas llegar a esa restauración que tanto anhelamos, para que hayas gracia delante de Dios y Dios pueda ver ese corazón limpio que necesita ver para devolverte ese hogar. No puede devolver un hombre a su hogar cuando aquí todavía va a haber una impureza sexual. Entonces, ya Dios redarguirá a tu esposo, pero dice que nuestro esposo va a ser ganado, va a ser redarguido a través de mi conducta. Entonces, si yo todavía tengo estorbos, pues imagínate ellos que todavía no llegan a Cristo. Entonces, hay que revisar esta parte. La siguiente parte es los vicios y esto lo vencemos con dominio propio. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí cuando la gente pregunta, ¿no? Ay, es que no es mala una cerveza, no es malo un cigarro, no es malo una probadita de marihuana, no es malo andar en minifalda, no es malo andar en fiestas, no es malo bailar. Ahí cuando tú toleras todo el pecado, después el pecado se apodera y ahí vemos los vicios que hay del alcohol, del cigarro. Si no fueran malos, todos podrían dejarlos, aun cuando ven que están mal, no pueden dejarlo porque es una esclavitud, porque es una legalidad que se le da a Satanás para que te esclavice. Y entonces ahí vienen los vicios que empezaron por no tener dominio propio, por decir, tolero el pecado. Y acuérdate que dice Dios que algún día nos va a decir, tengo algo en contra de ti, que toleras el pecado, que dejaste ese poquito pecado. Entonces nosotros debemos ir a la raíz y no tolerar ningún tipo de pecado, de algo. Si sé que eso está en controversia con Dios, mejor me abstengo. Si no me queda claro si es un pecado o no, mejor me tengo esa abstinencia al alcohol, para que yo no desagrade a Dios. Pero no, nosotras a fuerzas nos ponemos de necias a refutar. Es que no es malo el alcohol, es que no es malo el cigarro. Y yo he tenido estas situaciones con mujeres en donde me dicen, ay no, hermana, qué mal estás. Y yo te digo, de allá vengo, del mundo vengo yo también. Y sé como una probadita
Dice la palabra de Dios que una pizca leuda toda la masa, un pedacito ensucia todo. Entonces es ahí, es ese pecado. Saúl, por tolerar el pecado, fue desechado. Imagínate, nosotras. Otra parte es que la glotonería la vamos a vencer con dominio propio. Y en Romanos 14:17 vemos en la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A veces los ayunos nos costaba hacerlos. Yo te confieso que no podía ayunar porque obviamente veníamos si no teníamos las pasiones ordenadas, estaban las pasiones desordenadas, las concupiscencias, pues la comida era algo que no podíamos, que era algo que nos gobernaba. Pero también Dios nos pide que nos midamos en todo. A veces pensamos, no es malo. Ahora es bueno, en el lugar donde yo vivo, es muy fácil ver la comida así en abundancia, pero en donde decimos no nos medimos, ¿no? Si te vas a echar una torta y viene la torta así que fácil sería el alimento de 4 personas, ¿no? Pero nosotras todo eso recibimos, no somos sabias ni en el alimentarnos, y esto es muy grave. Yo recuerdo que mi esposo siempre me decía, aliméntate bien por nuestra salud, y yo me enojaba. A mí no me gustaba que me dijeran qué hacer. Hoy entiendo que era parte de no estar en Cristo y de no entender que la glotonería es parte del no tener dominio propio y que Dios nos pide, nos da instrucción sobre eso. Entonces, quizá no sea tu problema, pero yo aquí te lo quise mencionar. Otro factor que destruyó nuestro matrimonio es la mentira. La mentira nos llevó a que nosotros no fuéramos mujeres transparentes. Dice la Escritura que la mujer virtuosa es una mujer en la que se puede confiar. Pero tú, ¿cuántas veces has escuchado que tu esposo te dice, no eres una mujer confiable, ya no confío en ti? Porque realmente, y no habla de un adulterio, habla de otras situaciones, de cómo manejabas el ingreso, de cómo manejabas tus salidas, de toda la información que le ocultaste, que le transgiversaste. Y dice la palabra de Dios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tú debes pedirle a Dios que te haga una mujer en la que se puede confiar, una mujer sabia que sea transparente, una mujer que no tenga que estarse inventando historias por cubrir sus pecados. El pecado nos lleva a caer en la mentira porque nos tenemos que justificar. Muchas veces hemos escuchado, no, yo no hago eso, pero acabo de confesar que lo hice. Y entonces decimos, ¿por qué somos tan mentirosas? ¿Por qué? O sea, nosotras mismas nos justificamos y creamos ideas. Tú debes ir a revisarte para que no quede ninguna cosa que vaya a quedar oculto y sea un estorbo para tu restauración. La idolatría es otro punto que hay que vencer. La idolatría es algo que se contrarresta con la adoración a Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, la idolatría será quitada. Dice la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, o sea, fíjate quién lo dijo, Dios nos lo está diciendo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos está diciendo que debemos quitar toda idolatría de nuestro esposo, de nuestros hijos, del trabajo, de nosotras mismas, ese egocentrismo que tenemos. Porque esto en verdad nos separa, hace esa brecha entre Dios y nosotras. Y luego nos estamos quejando porque pongo en primer lugar mi satisfacción. Y realmente en algún momento yo me escuché decir, ay, es que yo también tengo derecho a divertirme y necesito ver mi película favorita, mi serie. Luego, cuando esté relajada, voy a escudriñar la palabra. Y entonces muchas cosas que anteponíamos para no escuchar la palabra de Dios, para no escudriñar la palabra de Dios, pues no es otra cosa que la idolatría a otras cosas. No es malo el deporte, pero si yo estoy pasando un proceso de desierto, pues voy a darle prioridad. ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿A mi deporte?
sabiendo que necesito conocer la escritura, pero yo decido irme a practicar el deporte. Yo decido, al deporte te aseguro que no le dedicas 15 minutos. Al deporte le puedes llegar a dedicar hasta 2 horas, 3 horas, pero esas horas no se las puedes dedicar a Dios y entonces por eso no tienes una relación con Dios. Entonces no es malo el deporte. Cuando el esposo regresa podemos empezar a retomar con sabiduría todas nuestras actividades. Pero si estamos en un desierto, yo creo que ya estamos cansadas de pasar tanto tiempo en el desierto, ¿no? Y ese cansancio nos debería esforzarnos. Si ya tenemos muchas obligaciones en el día que no nos permiten escudriñar la palabra y todavía le echamos más. No es un pecado, no, eso sí, no, pero a veces sí le tenemos. Hay quienes sí le tenemos idolatría a algún deporte, al gimnasio, a todo, menos a la palabra de Dios, menos ese tiempo a la palabra de Dios, inclusive a fiestas, ¿o no? Antepongo todo porque me hace feliz, porque me voy a relajar, que a la palabra de Dios. Y bueno, hay otra cosa que destruyó los matrimonios, que es el odio. Esto lo vamos a contrarrestar con amor. En Proverbios 10 al 12 dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y la falta de amor pues nos lleva a tener rencor y ese rencor se puede hacer odio. Entonces nosotros debemos ir en un constante perdonando, porque seguramente el rencor también nos llevó a este fracaso matrimonial cuando le echábamos en cara lo que pasó hace 15 años. Y he escuchado mujeres, y yo misma lo he hecho, en donde ya el esposo está tranquilo y yo vengo a reclamarle lo que hizo allá en el 2020, hace 24 años cuando nos conocimos. Y entonces empezamos a pelear, a contender y a decirle, y ya el esposo viene a dar indicios de que quiere regresar o de que ya está en la casa y seguimos, aquí en México decimos como cuchillo de palo. Moleste y moleste al esposo. Y ya dejaste a la mujer extraña, y ya dejaste a la mujer extraña, y queremos la evidencia de que ya dejó a la mujer extraña, cuando sabemos que para ellos también es un proceso. Y entonces me empiezo a llenar de rencor y amargura y a llorar por los rincones porque el hombre no me da ese respeto que yo tampoco le he dado, que yo tampoco he generado. Entonces el odio realmente es una parte importante para esta restauración. Entonces ahora dice que el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido y sobre todo, el amor es incondicional. El verdadero amor. Y como a veces no tuvimos ese amor incondicional, pues todo esto se desbarató. Y tú, si en el proceso te has escuchado que dices, ay no, esto es mucho para mí, esto es demasiado, yo no puedo con tanta humillación, pues es porque no tienes un amor incondicional. No ha bajado a ti el amor que Dios nos da, porque el amor de Dios es incondicional. Otro punto es la envidia. La envidia la vamos a contrarrestar con la generosidad. Y la envidia, dice la palabra de Dios, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mira, la envidia no solo te separa de tu esposo, sino de Dios. Ahí cuando no podíamos festejar los logros, cuando nos daba ese coraje, inclusive hoy en día nos sigue dando coraje, nos sigue dando envidia, que el esposo puede estar feliz. Pero no, nosotros a fuerzas oramos de que Dios los lleve al castigo, que para que los redarguya y que sufran y que ya los lleve al desierto y que sufran con todas sus fuerzas para que pueda ir. Pero lo hacemos con un corazón engañoso, donde solamente quiero el sufrimiento de la otra persona y no su salvación. Entonces aquí hay que revisarnos muy bien de la envidia. Otro punto que destruyó nuestro matrimonio era la murmuración. Uno, murmuración contra Dios, murmuración hacia mi esposo, murmuración hacia las otras personas. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces a veces nosotros sabemos que tenemos que ser esa luz del mundo y entonces nosotros debemos cuidar nuestra boca de toda murmuración, porque de toda murmuración daremos cuenta y la murmuración también destruye los matrimonios. Es un retraso porque no nos damos cuenta que somos murmuradoras y entonces nos justificamos. Es más, ni pedimos perdón por la murmuración, ni pedimos por dejar de ser chismosas, arrogantes, murmuradoras. Y entonces ahí viene el retraso. Pero tú debes ir a la palabra para que el Espíritu Santo te revele qué es lo que le tienes que entregar. Y el chisme se contrarresta con la verdad cuando nuestras palabras son palabras de sabiduría. En Proverbios 11 al 13 dice la palabra de Dios: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Aquí muchas veces nosotros vamos y contamos todo lo que hace el esposo. Y mira la siembra que estamos haciendo. Descubrir el secreto y entonces nos hacemos unas mujeres en las que no va a ser posible confiar. Y el espíritu fiel lo guarda todo. Empieza a convertirte en esa mujer fiel que guarda la integridad de su esposo a través de no exhibir su pecado. A veces lo cuentas a todo mundo, aunque sabes que no vas a recibir edificación. Le cuentas a tu mamá, a tu papá, y entonces toda la gente empieza a hacer una falsa idea de tu esposo. Y luego ahí cuando tu esposo regresa, es bien difícil el regreso, porque tú ya le fuiste a comunicar a todos que tu esposo es un hombre perverso, malo, grosero, majadero, que no te merece. Y luego regresa y entonces ahí viene la situación, que el esposo sabe lo que piensan de él y entonces ese regreso es difícil. Él dice, ¿para qué? Si todos piensan que soy un hombre malo. Y él mismo se enchaleca eso, ¿no? Así de, yo mismo creo que soy malo, ¿para qué regreso? Y entonces ahí tenemos años batallando porque ya echamos el comunicado, el periodicazo, o sea, ya está, ya sabemos todos del mal hombre. Y entonces ahora, ¿y eso qué sirvió? ¿Sirvió de algo? No, porque no todos te van a dar una palabra que edifique, por el contrario, van a destruir tu ánimo, tu poco ánimo que tienes, lo van a destruir. Entonces, olvídalo, olvídalo. Ahora, otra parte, el criticar y el juzgar. En este proceso es lo mismo que compartíamos del punto anterior. Empezamos a juzgar, solamente vemos el pecado del esposo y no podemos reconocer nuestro propio pecado. Aquí muchas mujeres me han dicho, ay, es que estás mal, solamente nos estás juzgando, criticando, tú no das una palabra de aliento, pero mira, la palabra de Dios nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el juicio con el que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Y entonces a veces nos enojamos porque no escuchamos lo que queremos, no escuchamos un apapacho. Yo quiero juzgar a mi esposo, pero quiero una respuesta en donde me dé satisfacción, donde me diga, no, si tu esposo es un pecador, mira, ven, vamos a hacer esta oración para que Dios lo destruya, lo despedace y ahí, luego a ver cómo se restaura, pero que llegue a ti. Y entonces eso es lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros solamente queremos hacer oraciones que edifiquen a los demás, porque somos muy buenas para edificar a los demás, pero no puedo ver lo que hay en mí. Entonces, el juzgar a mi esposo es un delito grave delante de Dios, porque no lo estamos poniendo con ese honor que él merece, no lo estamos respetando y además estamos levantando una situación en contra de él. Nosotras no somos quienes para juzgar. Nosotros en lo único que debemos ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros solamente veamos nuestra propia paja, nuestra propia viga en nuestro propio ojo. Y bueno, mira, otro es justamente de lo que estamos hablando cuando levantamos falso testimonio. Y esto lo vamos a contrarrestar con la verdad. A veces nosotras nos creemos muy sabias y decimos, yo sé lo que está pasando. No, tú a mí no me tienes que decir qué está pasando. Yo sé, yo tengo alta intuición. Y sé que mi esposo está con la mujer extraña y por eso él hace, él dice, él desbarata. Pero eso es difamarlo. Y empezamos a difamarlo, le empezamos a echar de nuestra cosecha. Empezamos, aunque las cosas sean reales, hacemos una difamación. Estamos poniendo
lo que estamos descubriendo, lo que Él hace. Le estamos poniendo etiquetas ante la gente, le estamos diciendo, mira, Él es esto, Él es el otro, Él es fornicario, Él es adúltero, Él es esta persona. Y entonces igual nada nos edifica. Dice la palabra de Dios en Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí Dios nos dice que esto lo vamos a contrarrestar con mansedumbre. Cuando nosotros le pidamos a Dios mansedumbre, más que pedirle que la mujer extraña lo deje, más que pedirle que Él suelte el pecado, debes pedirle mansedumbre para que tú puedas, para que tu conducta pueda ser el reflejo de ese carácter de Cristo y tu esposo sea ganado para Cristo. Ay, otra cosa que destruye los matrimonios es la queja. Pero ¿qué nos dice Dios? Que seamos agradecidos. En primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos refrenar nuestra lengua. ¿Cuántas veces nuestros esposos nos dijeron, no te quejes, mira, tenemos esto, tenemos el otro, pero nosotras éramos insaciables y queríamos más? Y entonces venía la queja, ay, no tengo esto, ay, no tengo el otro. Si trabajamos, ¿por qué nos mandan a trabajar? Si no trabajamos, ¿por qué estoy de ama de casa? Si tenemos hijos, ¡ay! Son muchos hijos. Si no tenemos hijos, estamos llorando, suplicándole a Dios que nos haga fértiles. Y entonces ahí viene la queja constante, porque nada nos satisface. Y eso es propio de un corazón sin Cristo, porque un corazón que sin Cristo va a ser un corazón sin contentamiento. Y un corazón sin contentamiento no puede estar agradecido y por lo tanto va a caer en la queja. Entonces, si tú estás quejándote continuamente, tienes que revisar tu corazón. Tienes que revisar que eso fue algo que dañó tu matrimonio y que tienes que venir a la palabra para poder revertir la queja y convertirla en una alabanza de gratitud. Y no te digo que te pongas a cantar, porque eso lo puede hacer cualquier gente, o sea, cantar, ¿no? Sino una gratitud desde el corazón, donde agradezco a mi Dios con mi conducta, cuando yo busco agradarle a Dios. Eso es la verdadera gratitud hacia Dios. Y bueno, estos son los puntos que destruyeron mi matrimonio y nosotros debemos vencer con la palabra. Ahora, ya vimos que destruyó el matrimonio, pero también vimos que hay esperanza en la palabra de Dios, que eso podemos, nuestro carácter, ir moldeando para que tengamos esa modificación en nuestro carácter y sea Dios restaurando nuestros matrimonios. Vamos a concluir con una oración y espero que tú tomes nota de cada uno de estos puntos para que se los entregues a Dios y no sea más esta destrucción de tu familia. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos permitiste escuchar, Señor. Hoy tenemos esperanza en ti, porque sabemos que si alguna vez destruimos con algo de estos puntos, Señor, hoy tú nos revelas cuál es el camino a seguir para la restauración, para poder contrarrestar esas conductas que nos apartan de ti, que nos alejaron de nuestro esposo, de nuestra familia, que destruyeron, Padre Celestial, porque sabemos que el pecado destruye, mi Señor, pero hoy venimos ante ti para que nos dotes de esa sabiduría. Danos ese espíritu humilde y enseñable para reconocer el pecado que yo debo dejar. Hoy te damos gracias por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Muchas bendiciones.